periodistas Escribiendo y nos ven pasar, che, a nosotros. Nosotros somos los payasitos. Es verdad, pero ya vamos a recibirla a ella, una gran actriz, me tocó verla, me tocó trabajar con ella, observando su trabajo, es divina, aparte es de la generación de esos que cómo transpiraba la camiseta, por favor, ¿cómo le va? Bienvenida. Betty Barbosa, de Betty Andino. Barbosa, para mí es Betty Andino, pero hoy es Betty Barbosa. Muchas gracias. Hola. ¿Qué tal? Muy bien, muchas Bienvenida al gracias. streaming. Muchas gracias. ¿Ya fuiste a algún programa de streaming? No, creo que es la primera vez, ¿viste? Son esas cosas modernas que yo Claro. todavía... Privilegio, entonces. Claro, hay que pasarle el enlace, por favor, Es verdad, para que sí. vea. Sí. ¿Cómo estás, Betty? Pero muy bien, gracias. Qué lindo. Contenta también Sí. ahí con nuestro encuentro, así que de lo que supongo que vamos a hablar un poquito Pero ahora. por supuesto, así que vamos bien. a hablar de todo. Bueno, ¿Qué te parece? me parece bárbaro. Bueno, ¿cuántos años de actriz? Y bueno, cumplimos 50 justamente. ¿O arrancaste Empezamos con en ellos? Arranqué con ellos en el Ah, 73 y se cumplen 50 años ahora. Mi Sí. vida, Sí. pero por Dios Historia. santo, qué historia. Y ya con la gracia de tenerlo al maestro Dante de... Con él empecé. Claro. Él fue mi primer maestro. Claro, exactamente. Y Porque además te enseñaba a bailar, a actuar, a gesticular. Increíble. Él y Carlos Schwaderes creo que son dos maestros, de esos maestros increíbles que uno no se puede olvidar nunca y que te enseñaron todo un camino, no solamente en el arte, sino en las cuestiones éticas, ¿viste? En las cuestiones de principios, o sea, esas cosas que... La que disciplina. en la disciplina, Betty, exactamente, sí, mirá sí. que no quedan maestros como ellos. No sé, yo después no tuve otras oportunidades de conocer así con esa consistencia, digamos, que tenían ellos, la verdad. Qué lindo. Sí. ¿Y cómo fue? Contanos, por favor, ¿cómo fue la Vamos a hablar nosotros, convocatoria? Y mirá, yo hacía poco que tenía 17 años, Sí. y no soy de Correntina. Y medio que me costó un poco ¿De adaptarme. dónde venís? Mira, yo soy bastante, mi familia es muy Sí, itinerante. Yo sí. soy mendocina, Sí. pero el último destino que tuvo mi papá fue ahí en Mercedes y de ahí nos vinimos para acá. Bien, bien, ¿Viste? sí. Hice desde el segundo año de la secundaria en Corrientes. Ah, bien. ¿Sí? ¿En qué colegio? En la escuela normal. Bien, Sí, señorita. sí, De sí. señorita. Sí, en la escuela señorita. Que me costó también porque yo venía de Mercedes de una escuela mixta. Claro. Que era otra cosa completamente. ¿Y de ahí ya adaptarme- saliste maestra? No. No hiciste. Ya no, Ah. fui la primera promoción la que se saca Ah, el porque antes magisterio, claro, salían ya las salía chicas del maestra. secundario y ya salían maestras. Exactamente, la nuestra fue la primera promoción de los bachilleratos Ujú. pedagógicos, digamos. Claro, claro. No maestros, sí. Claro, Sí, sí, claro. sí. Así que bueno, con 17 años, ¿qué escuchaste? Claro, Que entonces, había una convocatoria, En un realidad casting. yo empecé más con el arte, la pintura y eso en la Josefina Conte. Sí. Y bueno, y ahí encontrándome con gente que estaba más o menos en la parte artística, empezaron a hablar, sí, de que venía de Dante, del taller, del municipio, porque en realidad esta fue una idea de Marcelo Fernández, Ah. que era director de cultura Sí. de la municipalidad. El que escribió después el libro del Él- carnaval. sí, y que también escribió una historia de teatro. Sí, También hizo sí, una sí, historia sí. de teatro. Y bueno, él fue el que creó el grupo, digamos, lo convocó a Dante, que había estado en el Chaco antes, había hecho algunas Sí, cosas en el Chaco. sí. Y bueno, cuando se abre la convocatoria, yo me fui a ver qué era eso. Era muy, muy tímida. Entonces yo me iba al teatro pensando que a lo mejor era una manera de poder manifestarme más. Sí. ¿Y ocurrió? Y la verdad que ocurrió, sí. ¿Pudiste soltarte un poco más Sí, en sí. todos los aspectos de tu vida o solamente ahí en No, el en escenario? general en casi todo. Soy bastante menos tímida de lo que era, Bueno. sí. Y bueno, y toda esa época la verdad que la disfruté muchísimo porque fue el ámbito donde yo pude sentirme muy cómoda con gente con la que congeniamos un montón, bueno, con estos maestros geniales. Fue mi adaptación un poco a Corrientes, digamos, ¿no? Sí, sí, Qué sí, así que fue muy lindo. lindo. Pero, sí. pero vos sabés, le cuento a ellos porque son chiquitos, el maestro Dante les enseñaba hasta hacer las escenografías. Todos, ¿no? ¿No es No cierto, sabés Betty? cómo trabajábamos. Hacían tipo Yo puestas, tenía arbolitos, casas, todo, y ellos hacían, ¿no? Ellos Sí, hacían todo lo hacíamos. Mira, en el fondo yo vivía por la avenida 3 de Abril, una casa que tenía un patio enorme y un galpón. Ahí hacíamos los ensayos y las escenografías. Claro, ¿viste? Ahí claro. En ese lugar Sí. y así armamos todos. Y él siempre tenía, qué sé yo, esas ideas un poco
que uno se quedaba sorprendido, era sumamente creativo, pero encontraba los recursos, las maneras, porque no teníamos tanto dinero tampoco. Claro, siempre el teatro independiente fue siempre así. Sí. Pero bueno, lográbamos cosas muy hermosas, pero yo creo que guiados mucho por la creatividad de él, sin duda. ¿Y qué te quedó de él? ¿Quedaste después, te sirvió para hacer escenografía para tus otras obras, por ejemplo? Yo creo que lo que me quedó fundamentalmente es el trabajo en equipo, el trabajo grupal, el compromiso con el arte y con la cultura, o sea, y el respeto al público, que me parecía, esas eran cosas así como base, ¿no? Y después sí, aprendimos a hacer todo, porque nosotros hacíamos, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando hicimos las de Barranco, teníamos una carpeta que era de este tipo. Ahí veíamos un grupo que miraba la historia, la otra los diseños de la ropa, otros, bueno, toda la cuestión técnica. No había detalle, la música, cómo se hablaba, qué era lo que decía, quién era el autor. Toda la época estudiábamos para poder hacer una obra. Y en base a eso después se hacían los diseños de escenografías, de vestuario y de todo para... pero teniendo en cuenta la verdad que un estudio muy profundo de lo que se hacíamos, de lo que íbamos a poner en escena. Claro. Y después, por ejemplo, también trabajamos cosas muy regionales, a él le encantaba todo lo que era regional. Estaba enamorado en realidad de la cultura correntina, siempre le gustó muchísimo y después creo de algunos clásicos trabajó muchísimo con todo lo que fuera de Corrientes. Y la segunda obra que hicimos, que fue Sino que vayan saliendo, que fue una creación colectiva, la trabajamos con él y con Marily Morales Segovia. Así que el texto, La Bombera, hermoso, el trabajo también con ella, la investigación que se hizo, bueno, cómo se fue escribiendo la obra a partir de las improvisaciones. Fue un trabajo, la verdad, muy, muy lindo, que lo estrenamos en el primer encuentro argentino en Córdoba. ¡Ay, qué bueno! Sí, ahí fue el estreno de esa obra y que fue también el inicio de la pelea un poco sindical, digamos, de teatro por la ley nacional de teatro. ¡Qué bueno! Desde esa época se empezó a pelear y yo no sé, yo ya me había casado, ya tenía hijos y recién se concretó lo que es el instituto hoy de teatro y video, pero ahí se inició esa batalla porque nos juntamos mucha gente del interior y muchos grandes de distintas provincias, digamos, ¿no? Él era cordobés, así que tenía mucha gente conocida también. Y bueno, y ahí empezó toda esta batalla de empezar a agruparse, de los congresos, de las reuniones, de las giras, todo eso que se hacía con el objetivo de federalizar la actividad, ¿no? Y toda la parte gremial, porque estaban muy concentrados, como siempre, en Buenos Aires, con la Asociación Argentina de Actores, que no cubría a todos los trabajadores. Y ahí también esa idea, ¿no?, de considerarnos trabajadores. O sea, esa es otra de las cosas que nos quedó muy grabado, por lo menos a mí, eso, que somos trabajadores de la cultura. Que los valoren. Exactamente, ¿no? Y entonces, si somos trabajadores, también tenemos que estar profesionalizados. Totalmente. Porque en general el arte se cree que es un hobby, que uno va y hace, qué sé yo, el dibujito, la actuación para divertir a alguien y no es tan fácil. Y no es así, ¿no? Entonces, a partir de ahí comienza también esa idea, ¿no?, de que somos profesionales, de que somos trabajadores, que queremos... La mayoría queríamos vivir de eso, no todo lo pudimos hacer. A él le costó muchísimo y apenas podía sobrevivir, ¿no? Sí, pobre Dante. hasta los últimos días. Hasta los últimos días, exactamente. Pero él la peleó hasta el último día también. Es verdad, él nos acompañaba acá a hacer las presentaciones a la Cámara de Senado, por ahí que nos recibía algún senador que podía darnos una mano con esto de la ley provincial. Él hasta último momento siempre estuvo y además siendo jurado, siendo devoludor, como lo llamábamos, esta palabra que inventamos los artistas porque él te hacía la devolución de la obra. Claro. No hay una palabra para eso, porque no era jurado, no era no hacía otra cosa más que dar una devolución. Entonces, el devoludor, Dante Sena, aplaudíamos todos, ¿no? Sí, realmente. Qué lindo. Bueno, Betty, contanos, ¿qué te tocó hacer en esa primera obra hace 50 años? De una indiecita, era una obra infantil. Una rubia, sí, con esa característica. En esa época no era rubia. En esa época no era rubia, sí. Bueno, una india diferente. Una india, claro, mezclada, ya mestizada, digamos. Mestiza, ¿no? Sí. Las dos, María Esther y yo. Sí, las dos gringas. Las dos gringas fuimos las indias. Claro. Después los otros eran todos personajes de animales, de naturaleza, qué sé yo, estaba el búho, la serpiente, el mono, ¿no? Y
Yoyacatúa, que era la bruja, que lo hacía Moncho. Sí. Yo no sé, ya que ya falleció el Moncho, empezó con nosotros. Ay, no me sale el apellido. Sí. Que trabajó también en muchas películas y demás. Nuestra bruja, digamos. Hacía genial. Sí. Walter también. Walter Moreno. Claro, trabajó con nosotros, exactamente. Qué bien. Sí, pero sí. Bueno, ¿y qué características tenía esa india? Bueno, era muy simple el personaje, porque en realidad tenían más importancia los animales, ¿no? Sí. Todo el entramado que se realizaba, que se construía a partir de la relación de los animales. Sí. Así que nuestros personajes eran más como anunciar, o como los que habitábamos ese lugar lleno de estos animales, digamos, y tejíamos y hacíamos telar y esas cosas. Qué lindo. Sí. Y encima, teniendo al maestro Dante, estoy segura que era telar. Era todo con mucho detalle. Si vieras lo que era nuestra escenografía, que era un árbol enorme, divino, que era de un lado árbol y se daba vuelta y era una cueva. O sea, él siempre tenía esa síntesis, ¿viste? De poder hacer que te con sirva. Un elemento, exactamente, con un elemento de poder hacer varias cosas, que tenga varios usos. Pero estaba tan perfectamente hecho que, bueno, con las luces y las cosas, era un árbol de verdad, ¿viste? Claro. Pero era todo hecho. Esa es otra cosa que trajo mucho él, que es el trabajo con la goma espuma. Hasta entonces se hacía mucho todo lo que fuera con cartón, ¿viste? Cartón encolado y todas esas cosas. O papel y demás. Él en realidad él nos enseñó a trabajar mucho el tema de la goma espuma, y con casi todas las escenografías entonces eran mucho más livianas y se lograban efectos lindísimos, digamos, ¿no? Qué lindo, pero por supuesto. Aparte yo recuerdo, Betty, una vez que él me dijo, yo cuando vine del Chaco, vino a ver los carnavales, y yo vi esa manifestación. Se quedó fascinado. Se quedó enamoradísimo del carnaval, porque era todo su sueño cumplido en un solo evento de arte, que era danza, escenografía, vestuario, colorido, magia, qué sé yo. Era todo junto, por eso él decidió quedarse. Sí, él no se quiso ir nunca. Él siempre decía que se iba a ir, que estaba esperando, no sé qué cosa. A San Antonio se iba a ir, se acordó. Y yo le decía, ¿qué te vas a ir a hacer a Córdoba acá? Pero al final nunca se fue. Realmente creo que no se quería ir, ¿no? Él siempre vivió muy enamorado de Corrientes. Así es, sí, iba a visitar a su familia, sí, por supuesto. Pero por supuesto, vos sabés que yo me tocó conocer ese lugar, es mágico, San Antonio de Redondo. Es cerquita de Carlos Paz, así yendo para las altas cumbres, y es un lugar soñado donde pasa el río, a la vera del río, todo con cascadita, ¿no? Es divino. Y según lo que él me relataba, era justo en una curva donde el papá y la mamá tenían como el caserón, ¿viste? Y él describía. ¿Entendés? Él te decía, era un caserón con una arcada de tal material, las plantas de tal cosa acá, la planta de tal otra. Entonces uno como que se trasladaba, imaginaba, ¿no? Claro, seguramente. Sí, bueno, esa era otra capacidad que él tenía cuando relataba. Y cuando le encantaba una cosa y empezaba a elucubrar para crear, era increíble, ¿no? Cómo buscaba, cómo leía, cómo contaba, cómo se entusiasmaba cuando nos daba las indicaciones de cómo teníamos que trabajar y qué sé yo. Así que la verdad que fue un lujo esa época. Bueno, mira, acá justo están diciendo... Hay mensajitos. Sí, hay mensajitos en el chat de YouTube. Dicen, Dante, un genio. Somos del grupo de Betty, Ricardo Fariña y Celic Banker. El Teatro Correntino. Sí, ellos son nuestros compañeros. Los compañeros están ahí. Somos el grupo de Betty acá. Exactamente, no, el grupo de Betty. Ya son tus fans, Betty. Claro. ¿Cómo se llama tu grupo actual? No, ahora no estoy trabajando en teatro. Estuve haciendo monólogos para Teatro por la Identidad, con los 40 años de la democracia, y bueno, presenté algunos monólogos que todavía anduvo hasta hace poco girando por ahí. Fue lo último que hice en teatro, digamos. Bien. Y estoy haciendo algunas cosas de cine, digamos. Qué lindo. ¿En qué te podemos ver en cine, Betty? Mira, hay 2 cortos que no sé por dónde andan. Los 2 fueron ganadores de Huácaras. Uno que se llama Escar, el otro que se llama... 3 cortos. El otro que se llama Corazón de Timbó, y el último que es técnicamente mi esposo. Son 3 cortos con los técnicamente mi esposo, me encantó. Técnicamente mi esposo. Es de humor, hecho por unas chicas, un grupo de chicas de la FADIC, son estudiantes. Qué lindo. Bueno, ¿y tus compañeros, Betty?
Recién nombraste a María Esther, que es un referente del teatro correntino. Una de las que permaneció. Eso, a paso firme, siempre tiene estrenos junto a su esposo Ángel. Coordinan el trabajo de teatro en la Biblioteca Mariño, en la sala Espacio Mariño es ahora. Y tantos años, ¿no? Que perduraron. Sí, realmente sí. Y Ángel empezó unos años después, me acuerdo, que fue, mira, él estaba en la Escuela de Comercio y ahí en la Escuela de Comercio empezó el programa como era Educación 13, no sé cómo era, que tenían talleres. Bueno, fue el primer intento de modificación de la educación a través de talleres y demás. Y ahí Dante tenía un taller de teatro. Bien. Y empezaron con una apuesta que yo la vi en el teatro, creo que fue que en la semana esa del arte que se hacía antes y todas las escuelas participaban. Increíble. Y Ángel empezó trabajando ahí, era de la secundaria, digamos, ¿no? Y bueno, y después se entregó. Yo me fui a Goya, me casé, me fui a Goya, y bueno, y él se integró, por supuesto, a los grupos, y ahí empezó también, él también fue alumno de Dante. Claro. ¿Walter Moreno? Sí, Walter, Ramón Machuca, María Esther, Celi Banker, Carmen Moneto, Jorge Ávila, Ricardo Farina, Graciela Barbosa, Eduardo Enaín, Celic Banker, Eduardo Enaín. Bueno, después tenemos compañeros que se nos fueron, Muchi Poletti. La que también estaba y no la pudimos encontrar todavía es Nancy. No es Nancy Ojeda, sino Nancy Ramírez. Y tenemos unos compañeros que no pudieron venir porque era justo, volvían sus hijos de no sé dónde y tuvieron que ir a verlos, que son Cristina y Lulo, que viven en Santiago del Estero. Eso te iba a preguntar, ¿cómo hicieron para coordinar un día y una... bueno, hace un año más o menos que estamos... Claro, eso es re difícil. Es muy difícil, sí. Y ahí, pero ¿se buscaron por las redes sociales? Sí, nosotros con Dante ya habíamos empezado, yo te dije que habíamos querido, y entonces empezamos a buscarlos y a ver cómo nos comunicábamos. Algunos seguían comunicados. Por ejemplo, Eduardo seguía comunicado con Celig y con Ricardo. Y bueno, y nos fuimos encontrando así. Algunas, ya te digo, después había una chica, Cristina, ¿en un grupo de WhatsApp se unieron todos o cómo? Por Facebook, empezamos por el Facebook a buscarnos, y bueno, cuando encontraban a uno, ese otro tenía relación con el otro, y bueno, y así nos fuimos. Esos reencuentros son muy curiosos, por eso te pregunto, porque primero, ¿cómo hacen para encontrarse? Yo creo que una de las bendiciones de las redes, para mí, es eso, haber encontrado a gente de Añares, que pensaba que nunca más las iba a ver. Y exnovios aparecieron, gente. Bueno, técnicamente maridos. Exmaridos. Esa es una buena cosa de las redes, porque uno empieza a buscar y viste como que se van muchas cosas. Se van armando las cadenas y bueno, y así nos fuimos encontrando. Coordinó Carmen Moneto, dicen acá. Carmen era integrante también nuestra, viene mañana, ella llega mañana, por eso no vino ahora, pero viene de Buenos Aires, San Fernando creo que está con Ramón Casco, que él hizo una suplencia de San La Muerte porque era flaquito. No tenía que hablar porque era en general él era compañero mío en arte, y entonces era toda la parte de diseño, de escenografías, de vestuario, qué sé yo, él trabajaba mucho en eso. Y faltó Pablo Rivas, me cae Pablo Rivas, y sabés que Tuki González, la Tuki, que también empezó ahí, Tuki, se me van a ir olvidando un montón, así que está bien que me ayuden. Tendrían que haber, Eduardo tiene acá está culposo, porque él tendría que estar acá. Eduardo, ¿qué pasó que no viniste? Son artistas, ¿qué le tienen miedo a la cámara de pronto? Por favor. El encuentro es mañana, ¿no es cierto? Sí, mañana a las 9 de la mañana en el Espacio Mariño. Bien. Ahí nos encontramos. Bueno, hemos invitado, ¿no? Yo creo que sí. Hemos invitado a mucha gente que le puede interesar, qué sé yo, algo de lo que hicimos, de recordarlo a Dante, a Marcelo, a Carlos, qué sé yo. Hay mucha gente que fue muy importante acá en la provincia y en la cultura, qué sé yo, que es lindo. Nosotros queremos homenajear más que nada es a ellos, ¿no? Que son los que iniciaron este camino, nos iniciaron en ese camino. Sí. Bueno, yo te comprometo a que nos mandes por lo menos fotos, algún videíto que puedan hacer mañana y nos mandan, así lo pasamos el lunes.
por acá. Yo tengo que trabajar mañana, así que por eso no me comprometo, pero me gustaría, Betty, que después podamos mostrarle a la gente, porque me parece que eso habla del nacimiento de lo que fue en nuestra tierra el teatro, de lo que se ha transformado hoy, ¿no? Sí, sí, totalmente. Eran todos tan pequeñitos. Éramos chiquititos. Betty, pero qué lindo. ¿No? Y sí, 17 años tenía yo, claro, cuando empecé, claro, sí. Adolescente. ¿Y vos qué pensás que va a pasar en ese encuentro? ¿O qué sentís que van a sentir todos, digamos? Y yo creo que ya estamos todos bastante emocionados. Claro. Mirá. Sí. Dios dirá, Dios dirá. Creo que va a ser un encuentro hermoso, realmente. ¿Hay que llevar mate? Llevamos mate, lo que quieran tomar, ahí los vamos a recibir con alguna cosita para compartir. Así que, bueno, los esperamos y nos encantaría que estén, sí. Me encanta, sí, qué lindo que se emocionen, porque debe haber muchos recuerdos de por medio. Pero imagínate, han pasado 50 años prácticamente. Te digo, en principio no pareces la edad que tenés. Bueno, gracias. Betty, por favor, escuchame. Estás divina. Bueno, aparte se nota que estás en actividad constante. No, eso sí, bueno, así yo la veo. Cada vez que le veo en las fiestas provinciales, ¿viste? La encuentro por ahí en esos eventos. Betty anda, ¿viste? Andaba con el maestro antes, siempre a la par del maestro, ¿no? Siempre que me venía para acá, siempre teníamos nuestro espacio para juntarnos a tomar cafecitos y hablar de política, porque a él le encantaba hablar de política. En privado. Sí, en privado, exactamente. En privado, sí. Así es, Betty querida, bueno, mañana va a ser un día hermoso para recordarlo por siempre, así que les comprometo a ella, a Eduardo, decirle a Eduardo, por favor. Acá dice, no encontramos a Nancy Sánchez, ayúdennos. Nancy Sánchez, claro, ¿viste? Buscando gente que busca gente. Es cierto, no la encontramos. El que se iba a ocupar, y al final se ve que está muy ocupado también, era Walter. El que estaba acá y el que tenía más contacto con ella. Pero, Walter también, Walter es actor más de cine, se dedica ahora al cine. Sí, se dedica mucho más al cine. Se dedica mucho más al cine, hizo conmigo y con Mauro Santamaría la obra de, ay, no me va a salir el nombre, de La Chinoca, todos los personajes correntinos, esos que estaban, yo me voy a acordar y lo voy a decir ahora al aire para que quede grabado. Sí, el Walter siguió su carrera actoral increíble. Así es. Muy bueno. Betty querida, bueno, les deseamos lo mejor, por supuesto, y acordate. Mandanos alguna foto, videitos, algo para el lunes, así lo pasamos acá para que la gente nos vea, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias, muy amable y un gusto haber estado acá. No, el gusto es nuestro.